Bien, pues muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Em, Vamos entonces a continuar viendo el tema de las clases. El día de ayer pues nos quedamos en este tema de este paradigma de programación. Ok, muchas gracias. Bien, perdón, comentaba nuevamente, tengo un archivo que se llama funciones-ej, es con la extensión PY de Python. Y en este archivo únicamente tengo definiciones de, de mis funciones. Tengo la definición y la implementación de las funciones. Tengo dos funciones, una función que se llama menú, y esta función me va a servir simplemente para devolver un menú que se está generando, ¿vale? Utilizando la asignación de variables, utilizando aquí una colección y utilizando el ciclo for para poder recorrer esa colección y formar un menú, ¿sale? Y este menú, este texto, lo único que voy a hacer es regresarlo para que cuando manden llamar esta función puedan imprimir el texto que yo estoy realizando. Y tengo otra función en este mismo archivo que se llama submenú, y estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy generando otro submenú y haciendo el recorrido de exactamente igual y devolviendo el texto, ¿sale? Esto está en un solo archivo. Entonces, y aquí no hago nada más, simplemente tengo mis funciones. Ahora, ¿cómo mandábamos llamar este archivo? Bueno, dentro de este archivo, para poder hacer uso de esas funciones, tengo que, dentro de otro archivo, el cual le puse prac4-función while, en voy a utilizar la instrucción import y el nombre de mi archivo, ¿sale? En este caso, bueno, está en el mismo directorio, en la misma carpeta. Por eso nada más pongo aquí el nombre de mi archivo, ¿sale? Porque está en el mismo nivel. Entonces aquí mando llamar ese archivo, y en este otro archivo, bueno, yo ya ejecuto mi programa principal, hago un recorrido con mi ciclo while y en este caso simplemente hago uso de la llamada a mi función, ¿sale? Esta función, si ustedes recuerdan, está en este archivo, ¿sale? Entonces, y esta función lo que hacía era armar un menú y armaba el menú y me regresaba el texto de ese menú, ¿sale? Entonces, yo voy a visualizar ese menú y si recuerdan en la instrucción input, lo que hacía era mostrar texto. Entonces, aquí hago algo muy curioso. Estoy esperando la llamada de la entrada de la selección del usuario, mostrándoles el menú, sale ese menú que yo definí, y esta entrada se la voy a pasar a una variable opción, y entonces ya dependiendo de la opción es la respuesta que yo voy a visualizar. Y en este caso, si yo le diera el 3, entonces voy a hacer otras cosas. Dentro de esas cosas voy a armar mi submenú, que está en el archivo de mis funciones, ¿sale? Y entonces, de esta forma yo puedo hacer uso de las funciones en otros archivos aparte. Entonces voy a cargar, ojo, voy a ejecutar nada más este archivo que se llama prac4-func while. Entonces busco mi archivo,
Parece que alguien va a entrar. Ok. Entonces, busco mi archivo. Y a ver, creo que es este. Exacto, es este de aquí. Entonces, este archivo es el que estoy ahorita en idle. Entonces, simplemente estaba abriendo mi archivo que voy a ejecutar, el cual va a hacer uso del otro archivo que tiene las funciones. Entonces, este archivo lo voy a ejecutar y voy a estar viendo una serie de menús. Y esa serie de menús se va a estar repitiendo porque estoy dentro de un ciclo while, ¿sale? Y si ustedes se fijan, hablamos de esta forma de estar repitiendo, pero en alguna parte yo tengo que romper ese ciclo porque está el while true. Entonces, si ustedes se fijan acá, cuando la opción sea igual a 5, entonces rompo el ciclo y terminaría mi programa. Entonces voy a darle aquí en Run y en ejecutar. Acá no lo encontró, no está dentro del mismo. Bueno, ok. Bueno, no lo tengo en la misma ruta. Bueno, esa es la forma que yo importo archivos, ¿sale? Dentro de, para hacer funciones. Ahora, retomando la parte de las clases, yo mando llamar clases a través de la instrucción from. Entonces, utilizando ahora clases con la instrucción from, mando a llamar un archivo y dentro de ese archivo le digo que voy a importar menú pantalla, que ahorita se los voy a mostrar. En menú pantalla, aquí tengo mi archivo de mis clases, que se llama prac5-menú. En este archivo voy a hacer algo similar a lo anterior, nada más que ahora con clases. Estoy definiendo una clase, declarando una clase que se llama menú pantalla. Es por eso que aquí tengo que importar esa clase, pero a través tengo que especificarle en dónde está el archivo. ¿Vale? Entonces aquí le digo from prac5-menú, que es mi archivo, voy a importar la clase, que es esta clase que yo tengo aquí. Entonces, en esta clase lo que estoy haciendo es generarle un constructor. Un constructor en una clase me va a servir para hacer instanciaciones o derivaciones de esta clase. Quiere decir que yo a partir de esta clase yo saco objetos. Entonces, aquí yo especifico a través de mis comentarios, voy a decir que, o explico que un constructor me va a servir para inicializar las opciones del menú. Entonces, yo cuando creo una clase, automáticamente se manda a llamar el constructor, porque el constructor me va a servir para definir cómo se van a iniciar los atributos. No sé si recuerdan un poquito, sino para ahondar en este punto respecto a las clases. ¿Recuerdan? Las clases dijimos que tenían atributos o características y tenían métodos o funciones de las cuales cuando yo sacaba un objeto de esa clase, entonces yo podía a través de ese objeto hacer acciones. Entonces, de esta clase yo voy a tener una acción que es un método en el cual me va a permitir mostrar un menú. Y
dijimos que un método era como una función, nada más que en la paradigma de la programación orientada a objetos se le conoce como métodos. Entonces, así como en las funciones, utilizo la instrucción def, le pongo el nombre de mi función o mi método, y en una clase forzosamente requiero el parámetro self para indicar que se refiere a un objeto de esta misma clase. Y aparte, ahora sí le voy a pasar un parámetro que en este caso estoy definiendo como un mensaje. Entonces, estoy recibiendo ese mensaje y lo estoy guardando en una variable. Estoy recorriendo mis opciones, que acá esta sería como un atributo o una variable, como ustedes la conocen en la programación estructurada, sería una variable pero que le pertenece o está en el ámbito de la clase, ¿sale? Entonces, este objeto que yo saqué de aquí va a tener dos variables propias de ese objeto, una que se llama opciones y otra que se llama respuestas. Entonces, aquí estoy haciendo uso de esas variables propias de ese objeto. Entonces, en realidad aquí voy a tener un menú y voy a recorrer ese menú para o esas opciones para ir armando mi menú, y es lo que voy a devolver. Entonces, esta clase me permite mostrar un menú que yo arme de manera dinámica. Entonces, al momento en que yo mando llamar a esta clase, es decir, construyo un objeto de él, que lo tengo en esta parte, en la cual definíamos de mi archivo, voy a importar esta clase. Ahora bien, esta clase, dijimos, yo tengo que construir un objeto de él, y para eso me servía el método init, este que habíamos definido aquí. Este método init, cuando yo construya mi objeto, automáticamente yo le tengo que pasar cómo va a estar definidas sus opciones y las posibles respuestas. Entonces, aquí, cuando yo mando y construir mi objeto, le tengo que pasar cuáles son las opciones y cuáles serían las respuestas para estas opciones. ¿Sale? Así es como yo estoy definiendo mi clase. Entonces, al momento en que yo construyo este objeto, que se va a llamar menú principal, este objeto va a contener todas estas opciones y todas estas respuestas. ¿Vale? Y entonces, aquí estoy utilizando la misma clase, pero ahora voy a construir un segundo objeto de la misma clase, pero con diferentes opciones. Entonces, una de las preguntas que me hacían en la sesión pasada es ¿qué diferencia hace de que yo utilice clases? Aquí vemos un ejemplo. Esta misma clase se está creando dos objetos, pero cada objeto tiene diferentes características o diferentes opciones de ese objeto. Entonces, este menú principal tiene estas opciones y tiene estas posibles respuestas. Y este otro objeto, que es del mismo tipo de clase, va a tener estas opciones y estas otras respuestas. Entonces aquí yo tengo instanciado o creado dos objetos, uno que se llama menú principal y otro que se llama submenú. Entonces, a través de él voy a generar o recorrer con un ciclo while, y quiero visualizar las opciones de mi menú principal. Entonces, de este objeto,
Entonces, lo que voy a hacer simplemente es mandar llamar a su método para que visualice un texto y este me va a permitir imprimir o visualizar este texto a través del método de esta clase. ¿Qué hacía mostrar menú? Bueno, mostrar menú, si me regreso a mi clase, mostrar menú, lo que hace es hacer un recorrido de las opciones y armar un texto y lo regresa. Entonces, esto que estoy haciendo, estoy armando o pasando un texto, armo un texto y lo regreso. Y esto que estoy regresando se va a imprimir, ¿vale? Entonces, se imprime este texto y mando generar con un input para que me espere que el usuario me dé una opción. Y entonces, si me dio la opción 1, a través de mi objeto, yo puedo devolver algunas respuestas. Si ustedes se fijan, estoy utilizando corchetes. Quiere decir que es una colección. Entonces, si me voy al menú principal, a este objeto, yo sé que estos de aquí son colecciones. Y entonces yo tengo varios elementos. Yo tengo escritorio, tengo web, tengo software embebido, ¿sale? Entonces, al ponerle el índice, yo en realidad voy a mostrar la primera opción, ¿sale? De este objeto. Entonces, de esta forma, yo hago reutilización de código, pero de una forma diferente a como normalmente estamos acostumbrados. Entonces, voy a ejecutar este programa, nada más para que veamos, es este mismo de aquí, en donde generé mis objetos, y vamos a ver cómo es que el mismo objeto, yo puedo sacarle información a través de los índices, puedo mandar ejecutar acciones de los mismos objetos, y a través de esto yo puedo mostrar información y puedo hacer que se realicen diferentes cosas. Entonces voy a ejecutarlo y aquí ya me aparece, todo esto está dentro de un objeto. Y a través de ese objeto yo puedo mostrar la información. Entonces aquí, si yo seleccionaba un 1, me ponía respuestas, ¿sale? Y me volvía a mostrar, porque estoy dentro de un ciclo while, me volvía a mostrar las opciones que yo necesitaba. Entonces, de aquí, solamente al inicio estoy mostrando información de mi primer objeto. Y este objeto de acá lo voy a utilizar cuando me den la opción 2, perdón, la opción 3. En la opción 3 ya hago uso del otro objeto. Entonces vamos a visualizar. La respuesta. Ups, aquí está. Entonces, le doy un 2 y voy a ver cuál era la información que me devolvía y sigo mostrando mi menú. Cuando le dé la opción 3 aquí, ya voy a hacer uso del otro objeto. Entonces le damos la opción 3 y aquí, esto ya es mi otro objeto que tiene otra información. ¿Vale? Entonces, y acá nuevamente hago uso del primer objeto. Entonces, me permiten tener varios objetos de una misma clase, pero la información que tiene cada objeto puede ser diferente, ¿sí? Y entonces, en software embebido, por ejemplo, yo podría generar una clase. Puedo generar una clase que haga
ciertas cosas y entonces la puedo utilizar en diferentes proyectos, porque como cada clase y cada objeto que saque de esta clase va a tener, va a estar construida, pero con diferente información, pero utilizando la misma clase, ¿sale? Entonces, como vimos acá, yo tenía, este es un objeto de mi clase práctica 5 menú, y este objeto tiene esta información. Y también yo tengo otro objeto de la misma clase, pero con diferente información. Y entonces así yo puedo seguir reutilizando mi código sin necesidad de volver a generar más código, ¿vale? Porque de esta forma yo reutilizo lo que ya se tiene, simplemente configurando los objetos de esa clase, ¿sale? Entonces, yo sé que es un tema algo complejo, pero bueno, espero que con esto que les expliqué haya quedado un poquito más claro, si no es que los confundí más. No sé. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la condición para poder llamar la clase? ¿Debe estar dentro del mismo línea de código? ¿O puede ser un archivo diferente, pero almacenado en el mismo lugar donde se encuentra el archivo principal? Bueno, por ejemplo, aquí yo tengo el archivo de la clase, y este archivo está en el mismo nivel o en la misma carpeta que el archivo de la cual hace uso de esa clase, ¿sale? Si mi archivo de clases está en otra carpeta, yo aquí lo puedo especificar, tendría que especificarle la ruta de dónde están mis clases. O sea, quiere decir que no necesariamente tiene que estar en la misma ruta, en la misma carpeta. Puede estar en carpetas diferentes. Pero bueno, por ejemplo, ahí dice from práctica 5. Yo bajo no establece una ruta como disco local C o... No, porque... Esa es mi pregunta, que si, por ejemplo, entiendo, ya hizo el primer, la práctica 5 que era para lo del menú, ¿no? Y lo guardó como ese nombre. Ahora va a armar otro proyecto y va a jalar ese. La pregunta, exacto. ¿cuál es dónde deben estar juntos en la carpeta para que lo pueda llamar o cómo debe ser esta condición? Bueno, sí, vamos, esto es como, tú sí tienes que especificarle en este caso la ruta. Aquí no se la estoy especificando porque ambos archivos, es decir, este de aquí, donde estoy mostrando toda la información, y el mismo archivo de la clase están en la misma carpeta. Si estuvieran en diferentes carpetas, yo tendría que especificar aquí la ruta. O sea, yo tendría que ponerle C, dos puntos, diagonal, etcétera, etcétera. Ok, entonces lo más viable es que estén en una sola carpeta. Sí, si no te quieres complicar, pues sí. Y ya solamente pones el nombre con el que guardaste la práctica. Exacto. Es decir, esto de aquí es la clase, esto que está aquí sería la clase, y esto que está, perdón, el archivo, esto sería el archivo donde están las clases. Y específicamente, como voy a hacer uso de esta clase, aquí especifico mi clase como tal, ¿vale? Este es el archivo donde están las clases, y con el import le digo qué clase voy a utilizar. Quiere decir entonces que prácticamente estás creando librerías.
Podríamos, en términos de programación normal, sí serían como librerías. Y las manda a llamar solamente cuando requieres ese tipo, ese específico de rutina. Entonces, es como bajar, bueno, tener librerías y ya nomás ver cuáles son los métodos que tiene cada una de las clases. Sí, exacto. Oh, ok, ok. Va, gracias. Sí, de nada. Digo, por eso también es la importancia de hacer la documentación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí ya estoy documentando para qué me sirve este método, para qué me sirve este otro método, ¿vale? Para tener, saber exactamente qué hace esa clase. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo no he visto nada de esto de programación. Ajá. Y mi duda es si no podríamos hacer algún ejercicio así como para entender, porque la verdad no le entendí muy bien. Sí, sí, es un tema algo complejo lo que es programación orientada a objetos, porque es un paradigma completamente nuevo para los que no lo han utilizado. Sí vamos a ver ejemplos cuando estemos haciendo la parte práctica. Si ustedes recuerdan, al final del curso se van a empezar a hacer prácticas de todo lo que se ha visto, de todos los módulos, de los diferentes módulos. Por ejemplo, van a ser prácticas para la cuestión de las redes, van a ser prácticas para la cuestión aquí de la programación. ¿Sí? Entonces, ahorita como tal, no vamos a hacer prácticas, solamente estamos mostrando el tema. Sí, lo que tú te fijas ahí en las diapositivas, déjame mostrar al menos. ¿Y no sería mejor ir haciendo algunas prácticas conforme vamos viendo los temas para no como que juntar toda la información al final, que a lo mejor algo ya se nos va olvidando? ¿O cuál sería la idea? Las prácticas se harían hasta el final, pero si gusta podemos hacer una, pero estaríamos retrasando un poco el siguiente tema. Podemos intentar hacer una práctica del uso de una clase para ejemplificar un poquito más y que quede más claro o que sea algo sencillo, porque lo que mostré ahorita como que veo que sí estaba medio complejo de entender. Entonces, podemos hacer una práctica y ya nos pasamos al siguiente tema, porque también cada vez que vamos avanzando se va haciendo un poco más complejo todo lo que se está viendo. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos hacer un ejemplo y continuamos entonces con el siguiente tema. Ok, vamos a hacer un ejemplo de una simulación, ¿sale? Vamos a suponer que nosotros fabricamos carros, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que un carro tiene llantas, un carro tiene puertas, un carro tiene motor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso que estamos mencionando en programación orientada a objetos serían las características o atributos de los objetos. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es crear primeramente una clase para poder definirle esas características o esos atributos. Entonces, bueno, voy a guardar este mismo archivo nada más para reutilizarlo y ejemplificar aquí. Entonces vamos a
guardarlo como, y aquí voy a ponerle clase carro, así le voy a llamar. Y bueno, voy a modificar todo esto. Voy a quitar esto para que no haya tanto texto. Bueno, vamos a definirle entonces los atributos de un carro, pero lo vamos a hacer quizá nada más con dos cosas, porque si no, no alcanzaríamos a terminar. ¿Les parece que digamos que los atributos serían que tiene llantas y que tiene el motor, para no hacerlo tan grande, ¿sale? Entonces, los atributos los definimos en su constructor. Entonces, este constructor de este carro, aquí le voy a cambiar y le voy a llamar clase carro. Bueno, le voy a llamar carro. ¿Vale? Esto es mi clase, se llama carro. Y mi archivo se llama clase carro. ¿Sale? En otros lenguajes, la regla es que se llamen igual. Aquí no nos indica en realidad, o no nos da una pauta. Por tanto, en Python yo puedo tener mi archivo y mi clase que se llame diferente. ¿Sale? Entonces aquí mi clase se va a llamar carro y mi carro va a tener llantas y va a tener motor. ¿Sale? Entonces, y cuando yo voy a construir un carro, tengo que especificarle cómo son sus llantas y cómo es su motor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Esto es entonces mi diseño de mi carro, y mi carro puede tener llantas y puede tener motor. ¿Cómo va a ser sus llantas y cómo va a ser su motor? Bueno, yo las tengo que especificar cuando construya mi carro. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué cosas va a poder hacer un carro? Bueno, antes, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, entonces, estos hay que separarlos con comas porque son parámetros, ¿sale? En mi constructor. Bueno, entonces, cuando yo vaya a construir un carro de esta clase, yo puedo especificar cómo van a ser sus llantas y cómo va a ser su motor. ¿Vale? Y voy a hacer otra o darle funcionalidad a mi carro. Es decir, voy a definir una función, es decir, algo que va a poder hacer mi objeto de este carro. Por ejemplo, yo puedo encender mi carro o y cuando yo encienda mi carro, voy a imprimir un mensaje porque es una simulación nada más. ¿Sale? Simplemente voy a imprimir algo que diga carro encendido. ¿Sale? Es lo único que voy a hacer, y como esta función o método no me va a devolver nada, quito el return. Y es todo lo que va a hacer este método. Voy a hacer otro método que se llame apagar. ¿Vale? Y lo único que voy a hacer es poner un letrerito que diga que se apagó. Y por último, voy a
a decir el carro, quiero que se mueva. Vamos a simular que las llantas se mueven y el motor también se empieza a trabajar. Entonces, vamos a mover el carro y entonces yo quiero imprimir que voy a imprimir a las llantas. Y aparte le voy a poner otro texto que diga moviendo llanta o moviéndose. Es decir, aquí voy a decirle cuántas llantas hay. No sé, por ejemplo, voy a poner el texto cuando construya, que diga que tiene llantas de RIN 15, por ejemplo. Y entonces aquí tendría que aparecer llantas de RIN 15 moviéndose. ¿Vale? Y antes de que se mueva, también le voy a decir que el motor self.motor, y acá se me pasó el self, self.motor, y aparte le voy a concatenar o más bien a poner otro texto que diga no sé, run, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner, cuando construya mi carro, voy a decir que es un motor de 4 cilindros y el motor va a estar diciendo run. Y cuando aparte, que las llantas, que son, no sé, de 15, de RIN 15, se van a estar moviendo también. ¿Vale? Entonces, esta es mi pequeña clase. ¿Sale? Entonces, un carro va a tener llantas y un carro va a tener motor. ¿Cómo va a ser sus llantas y cómo va a ser su motor? Yo lo tengo que especificar cuando construyo mi carro. ¿Ok? Esto es como con los Legos. O sea, yo tengo que especificar qué piezas necesito. Bueno. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿El self para qué era? El self punto. Ok. Se utiliza self en los métodos, en los métodos de una clase, ¿vale? O en las funciones de una clase. Entonces es forzoso, es obligatorio que se utilice como primer parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí yo no requiero otra cosa más que el self, ¿vale? Porque esto es obligatorio para mi función. Y se refiere a él mismo, a un objeto del mismo, ¿sale? Es decir, quiero encender este mismo objeto, quiero apagar este mismo objeto. A eso se refiere. Y la segunda opción o uso del self es para llamar a sus propios atributos o sus propias características. Es por eso que yo digo, yo objeto, voy a hacer uso de mis propias llantas. Y yo objeto, voy a hacer uso de mi propio motor. A eso se refiere el self. Es decir, a un objeto del mismo. Ok, gracias. Sí, nada. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Yo tengo una pregunta. Cuando inicias acá, cuando defines la clase, ¿cómo se llama? ¿Qué carácter es que está antes de clase? En la línea 2. No, lo que sucede, esto es del editor. Okay. Ajá, como está definiendo, este editor como que hace que yo pueda minimizar o maximizar las funciones o métodos. Por eso se ve ahí como un triangulito. Okay. Pero en realidad no es un carácter que yo necesito, ¿sale?
O sea, esto que ves en azul, en realidad es todo el texto de mi clase. Bien, gracias. Ok, entonces aquí ya tengo mi clase, la tengo que guardar, y ahora voy a hacer uso de otro archivo. Voy a crear otro archivo para poder usar esta clase car. Entonces, como ya tenía este, nada más voy a guardarlo con otro nombre para reutilizar. Y este le voy a llamar principal de carro. Bueno, como decíamos al inicio, tengo que decirle de qué archivo y la clase que voy a utilizar. Entonces, le voy a utilizar a través de mi instrucción from. Le voy a decir de cómo se llama mi archivo. Mi archivo se llama clase carro. Y le voy a decir cuál clase es la que yo necesito. Y yo dije que mi clase se iba a llamar carro. ¿Vale? Entonces es mi archivo y la clase que voy a utilizar. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Sí, maestro, gracias. Ok. Una pregunta, Sí. en línea, en el Python en línea, no se puede guardar, ¿verdad? Porque guardar y me pone como que crear una cuenta, algo así. Puedes usar, si estás utilizando tu correo y es de Google, puedes guardarlo. Mira, o puedes usarlo. Me voy a meter así rápido al Lidl para que veas. Mira, por ejemplo, aquí yo no lo tengo, no estoy logueado. Entonces, me puedo loguear y me va a preguntar cuál es mi cuenta. Y en realidad mi correo es está hosteado en Google. Entonces yo nada más le voy a decir que voy a utilizar de Google. Y ahí está, mira mi nombre. Automáticamente te guarda la cuenta porque estás utilizando o creo que por ahí también vi una opción de Facebook, ¿sale? Entonces te puedes loguear con eso y entonces aquí tú ya puedes crear, pero tú tendrías que crear primeramente un proyecto, ¿vale? Tienes que generar un nuevo proyecto, tienes que darle nuevo proyecto, le das a tu proyecto y ahí ya podrías crear las otras clases. Entonces, ahí podrías guardar, ¿sale? Entonces, de esta forma sí lo puedes usar. Ok. Y para crear, ojo, dentro de tu proyecto, automáticamente te genera, bueno, aquí me lo está generando, no sé, el específico que es Python, ¿sale? Aquí me genera mi primer archivo, y si yo quiero generar, por ejemplo, el otro archivo ahí mismo, tengo que darle en esta opción, donde está arribita del nombre, y le digo, este es new, y aquí ya le pongo el nombre de mi clase, o de mi archivo. Y ya y ahí le doy OK, y aquí ya me pone las pestañas, y ya me puedo mover en ellas. Entonces, y ambas están en ese mismo proyecto. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, regresando a esta parte. En mi archivo principal,
Entonces ya especifiqué el archivo y ya especifico la clase que voy a utilizar. Entonces yo puedo escribir lo que yo quiera. Creación de carros. Es lo que voy a imprimir. Y voy a crear ahora un nuevo carro. Entonces aquí carro 1 va a ser igual a mi clase, y mi clase dijimos se llama carro, ¿vale? Ojo, cuando yo especifico carro, automáticamente manda a llamar su constructor, ¿sale? Es decir, yo no tengo que poner guión bajo init, sino que especifico carro nada más. Y mando a llamar a ese carro con los atributos que yo necesito. Este de aquí yo no lo especifico porque se refiere al mismo. Sí le tengo que especificar estos de acá. Entonces, voy a crear mi carro. Y mi clase dijimos que se llama carro. Y le voy a especificar. Yo necesitaba especificarle las llantas y el motor. ¿Vale? Entonces, aquí le voy a decir que tiene llantas RIN 15, por ejemplo, y aparte tengo que especificarle cómo es su motor. Voy a poner motor 4 cilindros. ¿Vale? Entonces, estos son los atributos de la clase o del objeto, que son sus llantas, y este es el atributo de su motor. ¿Vale? Entonces, yo cuando creo mi objeto, ahí mismo yo especifico cómo son sus características o cuáles van a ser las características de ese carro de acuerdo a lo que yo especifiqué. Entonces yo especifiqué que tiene llantas y tiene motor, pero cuando lo construyo es cuando yo le especifico cómo son sus llantas y cómo es su motor. ¿Sale? No sé si hasta ahí vamos bien o si hay alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, sale. Entonces, aquí ya estoy creando mi carro y mi objeto de mi carro se llama carro 1. ¿Sale? Y de esta misma clase yo puedo construir tantos objetos como yo necesite. ¿Sale? Y cada objeto va a ser independiente, porque cada objeto, aunque cada objeto tiene llantas y tiene motor, cada uno de ellos, el valor de su atributo va a ser diferente. ¿Sale? Nada más para que quede clara esa parte. Voy a poner igual a carro 2, voy a construir un carro 2, pero este carro va a ser diferente. Igual, tiene llantas y tiene motor, pero sus llantas van a ser diferentes y su motor también va a ser diferente. Entonces, este tiene llantas RIN 14 y tiene un motor bueno, aquí vamos a ponerle que este es de 6 cilindros y este es de 4 cilindros. Motor 4 cilindros. ¿Vale? Entonces, ahí está. Quiere decir que yo ya tengo dos. Aquí me faltó cerrar. Listo. Quiere decir que yo ya estoy construyendo cuantos objetos yo necesite de esa misma clase. ¿Sale? Si yo necesito en mi solución más carros, pues yo puedo construir los carros que yo requiera aquí. ¿Sale? Pero al momento que lo construyo, yo puedo especificar cómo tienen que ser las características de ese carro. Ok. Entonces, quiere decir que yo aquí para mi solución yo ocupaba dos
dos carros. ¿Sale? Entonces, ahora bien, voy a quitar todo esto. Ya tengo mis dos carros. Ahora, ¿qué cosas pueden hacer cada uno de ellos? Pues van a poder hacer lo que está especificado en mi clase, es decir, los métodos o funciones. Quiere decir que mi carro yo lo voy a poder encender, a mi carro yo lo voy a poder apagar, a mi carro yo lo voy a poder mover. ¿Sale? Entonces, acá voy a poner usando el carro 1 y ahora sí, a mi carro 1 lo voy a poder encender y a mi carro 1 lo voy a poder mover, ¿vale? Porque es lo que el carro puede hacer, porque así está especificado. El carro solamente se puede encender, se puede apagar, se puede mover, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo puedo hacer con este carro. Y bueno, voy a guardar el archivo y lo voy a ejecutar. Entonces, lógicamente, pues esta clase también tiene que estar guardada, ¿sale? La clase y mi archivo principal debe estar guardado. Entonces, me voy a ir a aquí donde guardé mis archivos y aquí está mi clase. Y por acá voy a tener la clase que va a hacer uso del carro. Entonces lo voy a abrir en idle para poderlo correr. Aquí está. Entonces aquí está la clase principal. Y aquí dijimos, en mi clase principal ya especifico el archivo y qué clase es la que voy a utilizar. Bueno, entonces, cuando ejecute yo mi programa, aquí me va a poner creación de carros, usando el carro 1, y entonces el carro 1 ya le dije que lo iba a encender, y entonces aquí carro encendido. Y luego le dije, el carro 2 lo voy a mover, entonces, a mi carro lo voy a mover, y cuando lo muevo, yo pongo motor de 6 cilindros, hace ron ron y las llantas de RIN 15 se están moviendo. Si tú te fijas aquí, pues yo ya estoy haciendo uso de los atributos de ese carro y de lo que se necesite hacer. ¿Vale? Entonces, ahora bien, ahora yo también necesito usar mi carro 2. Voy a indicarle que voy a usar el carro 2. Y ahora sí lo uso. Entonces, le voy a decir carro 2, que ya está construido, porque acá lo construí. ¿Y qué podía hacer este carro? Pues también se puede encender. Y también lo puedo mover. ¿Sale? Pero aparte de eso, ya una vez que lo muevo, también quiero apagarlo. Entonces, también lo voy a apagar. ¿Sale? Entonces aquí ya estoy haciendo uso de lo que puede hacer ese carro, porque así lo especificamos en su clase. Entonces voy a guardarlo, el archivo, y lo voy a correr. Entonces aquí ya veo el resultado. Aquí estoy usando el carro 1 y el carro 1 ya lo estoy encendiendo y lo estoy moviendo. Muevo su motor y muevo sus llantas. Y luego el carro 2 también lo enciendo
y también lo muevo, y luego el carro 2, luego lo apago, ¿sale? Si mi solución requiere de otro objeto, pues también lo puedo modificar y puedo crear ese objeto que yo necesite. Entonces, ¿qué cosas podría hacer? Bueno, pues yo puedo crear otro carro, y este otro carro es diferente. Este va a ser un carro eléctrico, va a tener llantas de rin, no sé, de 3 pulgadas, porque es eléctrico, y su motor eléctrico. Quiere decir que es un carro de juguetito, ¿vale? Entonces, si tú te fijas, la clase tiene las mismas características, es decir, tiene llantas y tiene motor, pero cuando lo construyo, yo construyo el carro con mis requerimientos o con lo que yo necesito de cómo sea ese carro. Entonces, cuando yo utilice ese carro 3, bueno, pues mi carro 3 ya lo tengo construido acá. Ahora sí, pues voy a usar mi carro 3, lo voy a encender. Mi carro 3 lo puedo mover, y en mi carro 3 lo puedo apagar, ¿sale? Entonces, guardo mis cambios y voy a ejecutar. Ahí está. Al final veo que ya tengo otro carro. Este carro también lo puedo usar, lo puedo encender. Su motor eléctrico hace ron ron y lo muevo. Y al final ya lo apago. ¿Vale? Entonces, de esta forma yo hago uso de clases y objetos. No sé si quedó más claro. Sí, Es, Sí, ya es más claro. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, un último ejemplo que a lo mejor también les es familiar. Yo podría utilizar, por ejemplo, una clase. Yo trabajo a lo mejor en Casio, por ejemplo, en la empresa Casio que hace calculadorcitas, ¿sale? Entonces yo puedo diseñar mi clase, ¿sale? Mi clase de calculadora. Puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces yo aquí puedo definir mi calculadora y yo puedo definir las operaciones que va a hacer mi calculadora, ¿vale? Es decir, una calculadora, cuando yo la construya, yo puedo decirle cuántas teclas va a tener, o qué números va a tener y qué operaciones voy a poder hacer. A lo mejor como es una calculadora chiquita de kinder, a lo mejor de primaria, solamente va a poder sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sale? Entonces, para eso se utiliza en las clases. Tratan de simular una realidad. Entonces, eso podría ser también un ejemplo así muy, muy básico de cómo se puede utilizar las clases. Entonces, yo aquí defino cómo es mi calculadora, qué operaciones va a poder hacer la calculadora, cuántas teclas tiene, o si tiene del 0 al 9, cositas así. Y en otra clase, ya puedo construir una calculadora con las especificaciones que yo le indique, y entonces mi calculadora podría sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero también a lo mejor yo requiero de una calculadora más robusta,
Entonces, puedo utilizar mi calculadora, yo le especifico qué otras teclas y funciones puede tener y entonces ya podría utilizar esa misma calculadora, ¿vale? Entonces yo hago el diseño y yo cuando lo construya especifico cómo van a ser sus características, ¿vale? Para eso, funciona, de esa paradigma, trata en esta sesión de clases y objetos. Tal es una forma, lo que hace este paradigma es tratar de simular una realidad. Entonces, cuando yo uso calculadoras, pues estoy utilizando objetos. Yo utilizo un carro es un objeto. Utilizo una computadora, pues la computadora es un objeto. Y yo puedo hacer cosas con ese objeto, porque ese objeto tiene acciones. Entonces un carro se puede mover, un carro se puede encender, una calculadora puede sumar, una calculadora puede restar. ¿Sale? Entonces de eso se trata este paradigma. Bien, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿No? Ok. Bueno. Yo sí, disculpa. Ok, dime. En la clase, Ajá. el primer método que se definió, que es donde se sacaron dos variables que Ajá. por nombre, init. Ese, Ajá. ese, esa etiqueta de init es para que siempre es lo que toma por default siempre, o le puedo poner cualquier nombre y siempre tomará, y siempre, no importa la variable que le ponga, siempre si mande llamar carro, tomará todas las variables que hay adentro, o Exacto. de init sí es importante que vaya. No, este es fundamental. Este es el constructor. Con este tú construyes tus objetos con las especificaciones que tú le indiques. ¿Sale? Por Ok. ejemplo, este es fundamental. ¿Sale? Si yo no se lo pongo, yo puedo construir un objeto, pero yo tendría que especificar cómo se tiene que construir, es decir, cómo serían sus características. Es decir, yo puedo tener un constructor, ¿sí? Y este constructor que nada más no me pida especificaciones. Vamos a suponer que yo quiero siempre que mis llantas sean de RIN S, por ejemplo. Y yo quiero que el motor siempre sea un motor de 4 cilindros. ¿Vale? Entonces, si yo construyo mi clase sin especificarle esto, pues siempre se va a construir así. Vamos a ver el ejemplo. Middle es voy a cerrar esto. Aquí está. ¿Sale? Es decir, voy a quitar este de aquí para no tener tanto código. Y este mismo también lo voy a quitar. Pero no le voy a especificar nada. Así. ¿Sale? Entonces, en el primer carro, yo sí especifico cómo quiero sus características. Y en el segundo carro no lo especifico. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ups.
Ok, no, sí, forzosamente lo voy a tener que especificar. Ahí sí no me salvo. Ok, entonces siempre tiene que declararse las variables al principio, o no, sí, las variables que se van a usar en esa clase. Sí, O en el caso cuando llamas desde el archivo principal, cuando creas el carro, si hay tres variables definidas y solamente marcas dos, ¿será un problema? El orden es importante, como la definas en la clase, a como la escribas acá, ¿sí, verdad? no en realidad. O sea, yo puedo, déjame quitar esta. Yo puedo, ponerlo al revés. Si te refieres a la posición de aquí, ¿no? Este de aquí. Correcto. Ajá, no pasa No, nada. me refería a la de arriba, A esto de aquí. después del self, sí. Ajá, sí, no me pasa nada. Digo, porque al final de cuentas, yo voy a especificar sus características. O sea, lo que sí es importante es esta. Esta siempre va al inicio. Ok, Ahí sí, no me salvo de eso. Ujú. Lo que no importa, pues, cómo lo pongas, pues son estas de acá. Ujú. ok, Sí, bueno, gracias. no de nada. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, pues entonces en realidad ahora sí pasamos a la parte pues de lo de esta sesión, ¿sale? De esta sesión, pues necesitamos ver un poco referente a bases de datos, que bueno, también este es un tema algo complejo, que pues vamos a necesitar quizá igual un poco más de tiempo, pero bueno, ahorita vamos a ver un poco el, el tema y más adelante pues igual vamos a estar tratando de ahondar un poco más. Bien, ¿qué son las bases de datos? Bueno, en esta ocasión pues vamos a ver, podemos, o más bien vamos a ver un ejemplo de un programa que accede a datos usando un archivo de texto. Y después vamos a ver en realidad lo que es una base de datos. Vamos a ver cómo se instala un gestor de base de datos, que en este caso se llama MySQL. Después veríamos cómo se crea una base de datos y cómo son sus tablas y componentes y cómo se inserta, cómo se modifican datos. Bueno, una aplicación común o el uso común de un programa es poder guardar y recuperar datos, ¿vale? Para eso lo más normal es que yo quiera poder guardar datos y poderlos recuperar. Bueno, pues en un archivo de texto yo puedo contener un conjunto de caracteres en distintas líneas y dentro de este archivo yo puedo tener esa información, esos datos. ¿Sale? Entonces, un archivo así de texto me puede servir también como para guardar datos. ¿Vale? No es lo más usual, porque precisamente para eso tengo motores de base de datos ya especializados precisamente en eso. Pero bueno, vamos a ver de forma rápida cómo puedo utilizar un archivo de texto en el cual yo puedo guardar datos. Y bueno, entonces, yo tengo aquí, perdón, tengo un código en el cual
este código o este programa me va a crear un archivo que se llame datos.txt y va a guardar unas líneas de texto. Una vez que guarde esas líneas de texto, va a abrir ese mismo archivo y vamos a ver qué es lo que sucede, qué va a hacer este código. Vamos a analizarlo un poco. Y sabemos que aquí yo tengo una variable. Ojo, si ustedes recuerdan, no especificó qué tipo de dato, qué tipo, si es en el numérico, si es flotante, si es string. En Python no lo hacemos, yo simplemente hago uso de él. Pero quiere decir que va a ser variable de acuerdo a lo siguiente. Quiere decir que va a estar guardado o va a ser un archivo de texto como tal. Y esta instrucción open me va a servir para abrir un archivo, pero si no existe, lo crea. ¿Sale? Entonces, cuando yo corra mi programa, va a buscar y no lo va a encontrar, entonces lo va a crear. Y lo voy a utilizar para poder escribir. Esto W is required, lo voy a utilizar para poder escribir en él. Entonces, en la siguiente línea, utilizo una variable, creo una variable de tipo numérica y me meto un ciclo. ¿Qué voy a hacer aquí? En este ciclo, lo que va a hacer, se va a estar repitiendo todo este código. ¿Y qué va a hacer este código? Me va a mostrar un texto que diga inserta lo que desees y que escriba salir para que se termine. Y entonces va a estar esperando que yo le ingrese ese texto a través de mi instrucción input. Y lo que yo ingrese lo voy a guardar en la variable dato. Entonces voy a preguntar, oye, el dato que ingresó lo convierto a mayúsculas y el dato que ingresó fue igual a salir. Entonces, si fue sí, si es verdadero, quiere decir que yo me tenía que salir, por tanto interrumpo mi ciclo y una vez que interrumpo mi ciclo, escribo o me salgo de ahí. Me salgo de ese ciclo, es decir, yo ya no le voy a estar metiendo información. Pero si no fue igual a ser, entonces voy a darle la instrucción a mi archivo que escriba todo lo que me están, lo que yo necesite o lo que yo escribí. Pero antes de poner lo que yo escribí, le va a ir metiendo un número de línea. Es decir, va a poner 1 y lo que yo escribí. Y si fue el siguiente ciclo, pondría 2 y lo que yo escribí. El siguiente ciclo sería 3 y lo que yo escribí. Y así se va incrementando el número de línea. Y al final, cuando termina el ciclo, se va a cerrar el archivo. ¿Sale? Por eso la importancia de la indentación. ¿Sale? De la separación. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Se llama, ustedes lo pueden ver, se llama ejemplo 6, archivos1.py. Entonces, me puedo meter se terminó mi sesión. ¿Dónde está ese? Porque no lo ven. Sí, ahorita lo voy a mostrar. Déjenme meto porque se cerró mi sesión. Ustedes lo tendrían que ver en la sección 3, que dice Introducción a la definición y manipulación de una base de datos. ¿Vale? Ahí está la presentación que estoy mostrando ahorita. Y aparte va a estar dentro de la carpeta ejemplos.
Y ahí está, ejemplo 6, guión bajo archivos 1. ¿Sale? Sí, sí, ¿ya lo vieron? Nada más, si me confirman si ya lo tienen. Ya. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como mencionamos acá, se llama ejemplo, el archivo ejemplo 6-archivos 1, que es lo que yo voy a descargar ahorita. Lo descargo y lo voy a abrir en el idle. Ahí está. Este ejemplo y parte del material lo hizo mi compañero Martín Larios. Y bueno, como lo expliqué aquí, la idea es que, entre comillas, abre una conexión al archivo, ¿sale? Es un archivo, y este archivo lo va a especificar que se permita grabar en él. Y como les comentaba, si no existe el archivo, lo va a crear. Bueno, entonces aquí abrimos el archivo, ponemos una variable, entramos a un ciclo while, y en este ciclo while voy a estar preguntando o pidiendo que mete cualquier dato y lo voy a ir guardando. Pero si le dio salir, se va a salir del programa y va a escribir, a cerrar el archivo. Pero si no le dio salir, pues se va a estar guardando toda la información que yo meta, se va a hasta que yo le dé salir. Bueno, el archivo yo lo puse en mi caso, está user, Alberto, descargas, y ahí tengo mi archivo. ¿Vale? Quiere decir que aquí mismo me tendría que generar mi archivo de datos1.txt en esa misma ruta. Voy a correr mi programa y ahí me dice inserta lo que desees. Y voy a poner hola, le voy a dar enter. Le voy a dar mundo y voy a poner ejemplo de archivos. Y finalmente le doy salir. ¿Vale? Porque eso es lo que está esperando dentro de mi ciclo. Y cuando yo meta salir, entonces te rompe el ciclo, es decir, ya no se va a estar repitiendo esto y se va a salir. Y aquí ya se salió, ya interrumpió el ciclo. Entonces, vamos a ver si es cierto. Me voy a ir a descargas y tengo que buscar un archivo que se llama datos1.txt. Entonces me voy a ir en mi computadora a las descargas y dijimos, tengo que buscar un archivo que se llama datos1.txt. Entonces vengo a buscarlo y aquí lo encontré. ¿Sale? Y lo voy a abrir y ahí está. Este archivo efectivamente escribió todo lo que guardó, todo lo que yo le fui escribiendo desde el teclado. ¿Vale? Entonces, de esta forma, bueno, pues yo estoy, en cierta forma, a un archivo lo pudiese manejar también, pues como base de datos. Pero muy, muy rústico, muy básico. ¿Vale? Si lo vuelvo a correr, escribe en el mismo archivo porque ya se creó, ¿verdad? Exacto. Lo voy a hacer también aquí. Voy a volverlo a correr. Voy a darle. Reemplaza el nuevo archivo al parecer nuestro. Sí, Yo lo corrí varias veces ajá. y cuando me metí al archivo a verlo, ya no estaba lo anterior que había insertado. Exacto, sí se tiene que reemplazar.
Pero lo que hace no es reemplazar el archivo, ¿no? Sino que simplemente reemplaza en la línea, o si es el archivo completo. La línea. La Sí, mira, línea, ahorita, porque sí, ahorita nada más le puse una sola línea. En el original, en el primero que corro, le pongo hola, mundo, ejemplo de archivos y salir, ¿sale? Son estas 3 líneas las que tiene. Y ahorita en la segunda corrida, nada más le estoy poniendo otra línea y ya lo voy a sacar. Ahí está. Ahora me voy a buscar mi archivo nuevamente, aquí en descargas, y ahí está. Ojo, solamente tengo una línea, ¿sale? Quiere decir que en realidad en este ejemplo, estoy reemplazando todo el contenido, ¿sale? No lo modifica, lo reemplaza por completo. No sé si tienen alguna duda de él. Habría que darle algo así como salto de página para que siga escribiendo abajo en lugar de que lo reemplace, ¿verdad? No, de todos modos lo reemplaza, ¿vale? Porque es el comportamiento al momento en que yo hago. Ok. Yo no encuentro el archivo donde se generó en descargas. Sí, se tiene que guardar donde tenías el archivo, el programa de ejecución, el de ejemplos 6-archivos. Si está en alguna ruta, si está por ejemplo en tu carpeta o si lo pusiste en las descargas, ahí mismo en esa carpeta donde se ejecutó, tendría que generar el archivo. Es decir, si yo voy a mover a otra carpeta el programa, ¿sale? Mi programa se llama ejemplo 6. Entonces, vamos a buscarlo. Es ejemplo 6-archivos. Entonces, aquí lo voy a buscar. Ejemplo 6-archivos. Es este. Entonces, este de aquí lo voy a cambiar de carpeta. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar al escritorio. ¿Sale? Aquí lo voy a pegar. Entonces, ahí está. Lo tengo en el escritorio. Entonces, aquí lo tengo, ejemplo 6. Aquí lo voy a abrir. Y voy a cerrar este del IDLE y voy a abrir este de aquí. Está en el escritorio. Entonces, aquí ya estamos en escritorio. ¿Sale? Aquí lo voy a ejecutar. Entonces le voy a dar correr y le voy a poner hola mundo y le voy a poner salir. ¿Vale? Ahí terminó. Quiere decir que aquí mismo en el escritorio me tuvo que haber creado. Mira, aquí está el archivo. Aquí mismo en el escritorio, ahí me generó mi archivo, que es el que acabo de hacer. El de hola mundo. ¿Vale? Entonces, tendría que estar ese archivo en donde tienes o donde descargaste tu programita. Sí, está bien, gracias. Ok. Bueno, entonces yo puedo escribir archivos, puedo también leer archivos, ¿sale? Entonces,
ya no voy a ver este ejemplo, ya si ustedes con calmita lo pueden correr. La diferencia de este otro ejemplo es que al momento en que abre el archivo, ya nada más le especifica que va a ser solo de lectura, por eso le pone una R de read. Y el archivo lo va a abrir con la instrucción read. En vez de write, que va a escribirlo, con la instrucción read lo lee. Y lo lee todo de un solo jalón. Guarda el contenido y después imprime todo el contenido. ¿Sale? Y de esta forma también puede leer un archivo en vez de escribir un archivo. Y este otro sería utilizando, igual es otro ejemplo para leer el archivo, pero ahora lo lee de línea por línea. Y en vez de utilizar read así solito, pone read lines y va a guardar todo el archivo en líneas, y ahora genera en realidad una colección, y lo que hace es con el ciclo for recorre la colección e imprime línea por línea. ¿Sale la diferencia? En el anterior solamente utilizó la instrucción read y lee todo de un jalón, y en la otra lo lee por líneas, y esas líneas en realidad lo mete en una colección. ¿Vale? Entonces son dos formas de obtener los datos del archivo. Pero bueno, ya estamos un poco apurados en tiempo, ya casi se nos está acabando el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es ver rápido el contenido de lo demás, y yo creo que en la siguiente sesión pues le ahondamos un poco en el tema. Bueno, ¿qué es una base de datos? Pues una base de datos pues en realidad es un conjunto de datos que normalmente tienen el mismo contexto y son guardados para su uso posterior. En realidad eso sería como el uso de la base de datos, ¿vale? Entonces son un conjunto de datos de un mismo contexto y que se almacenan para usarse después. Una base de datos, yo puedo recolectar datos, puedo gestionar o administrar los datos, ¿vale? Y pueden ser distribuidos o pueden estar centralizados, que normalmente los centralizamos en un repositorio y están disponibles pues en una plataforma. En este caso, vamos a estar viendo el motor de base de datos de MySQL. Este gestor de base de datos es de Oracle. Anteriormente, bueno, en realidad es tenemos la versión comunitaria y la versión de paga. ¿Sale? Entonces, bueno, es una de las ventajas de esta gestor de base de datos. Tiene un motor de base de datos. Quiere decir que en realidad está diseñado para poder procesar de forma eficiente los datos. Entonces, nos permite manejar seguridad y entre otras cosas. Y hay muchos motores de base de datos, ¿sale? Y de diferentes marcas. Tenemos de Microsoft, tenemos de Sybase, de Oracle, de IBM, etcétera, etcétera. Hay de muchísimo. Pero bueno, vamos a utilizar en realidad aquí en MySQL, porque es multiplataforma, hay mucha documentación de él, utiliza el estándar de SQL, que es un lenguaje para consulta de datos, SQL,
y pues esta base de datos es bastante probado, ha sido bastante probado, tiene mucho tiempo. Y bueno, soporta transacciones, vamos, en sí, pues es potente. Y para poder utilizarlo, hay software que me permite hacer uso de él. En este caso y en el ejemplo, vamos a utilizar una herramienta que se llama XAMPP. XAMPP es un programita que tiene varios programas o varias herramientas, como en este caso pues es el motor de base de datos de MySQL, tiene un servidor web del cual y se puede utilizar también PHP, pero básicamente pues es para que yo pueda hacer uso de la base de datos utilizando un ambiente amigable. Bueno, esta es la ruta para poder descargar este programa. ¿Sale? Entonces, ahorita solamente lo voy a ver, yo ya lo tengo descargado y podemos ver la instalación. Cuando se descarga este programa, pues hay que hacerle la instalación. Lógicamente, pues simplemente le tendríamos que dar el doble clic al archivo de instalación y le tengo que especificar qué herramientas son las que quiero que se instale y le voy a dar siguiente. Entonces, una vez que se instala, tengo que inicializar el servidor Apache, que es un servidor web, y el servidor de base de datos, que en este caso es MySQL, para poder trabajar con él. Y bueno, lo que voy a hacer ahorita es mostrar entonces la instalación. Para eso, bueno, yo abrí una máquina virtual para hacerlo ¿Lo vamos a desde ir el inicio. instalando también nosotros? Sí, claro, si gustas puedes ver cómo lo hago. Yo lo voy a hacer en Windows, en esta máquina virtual. Y para que veas aquí la similitud con lo que puedes tener tú. ¿Vale? Entonces, yo descargué el instalador y la tengo. Creo que yo tengo otra versión un poco más actual. Como ustedes Perdón, ¿el saben, pues instalador de dónde lo descargamos? de la ruta que puse aquí en la diapositiva, ahorita te la pongo nuevamente. Sería la ruta. ¿La puede copiar aquí al chat? Sí, claro. Maestro, Sí. ¿qué otros puertos puedo ocupar para el servidor? Porque fíjese que creo que el puerto 80 lo tengo ocupado con otros servicios. ¿Qué otro puerto puedo cambiarle al servidor? Podrías ponerle 81, pero 81. sí, pero tendrías que configurarlo. En su archivo de configuración, ¿verdad? Ajá, en su archivo de configuración. Perfecto, gracias. Ujú. Entonces ahí ya copié la ruta. Y ahí los lleva para la descarga. ¿Sale? En mi caso yo ya lo había descargado. En este caso no importa qué Windows tenemos, ¿verdad? Bueno, sí, ellos ponen una especificación. A ver, creo que ahí mismo en la pantalla, en la flechita verde dice pulsa aquí para otras versiones. ¿Vale? Porque en realidad sí, si pulso en la versión normal, voy a ver que sí tiene como ciertas restricciones. Por ejemplo, Por ejemplo, para Windows 7. sí, para Windows 7
hay que utilizar una versión un poco más baja. A ver, déjame ver cuál podrías utilizar. Oh. Sí, aquí en los requerimientos. Mira, dice que sí te soporta la versión para Windows 7.3.28. Dice que puede soportar Windows 2008, 2012, Vista 7 y 8. Pero XP no lo soporta. ¿Vale? Entonces podrías descargar, pues creo que cualquiera de ellas. La 7.3.28 posiblemente. Ok, entonces descargo esa 7.3. Sí. ¿Pero dónde se ve esa, perdón? Sí, dime. Ok. Ok. Bueno, entonces yo ya descargué mi archivo y ahorita lo voy a ejecutar. Ok. Aquí está. Entonces le voy a dar doble clic a mi archivo. Me va a poner aquí que si quiero instalarlo, le voy a decir que sí. Va a estar un poquito lento porque estoy con máquina virtual. Me va a decir que porque tiene activado el User Account Control, algunas cosas no me van a funcionar. No importa, le voy a decir que OK. Y ahora sí me aparece para hacer la configuración de instalación. Le voy a dar en siguiente, en next. Y tiene un montón de cosas para instalar. En realidad, aquí yo voy a quitar el servidor FTP, no lo necesito, ni tampoco el servidor de correos, no lo necesito, tampoco necesito el lenguaje Perl, y tampoco necesito la aplicación para el envío de correos, ni el analizador web, el web analyzer, tampoco lo necesito. Entonces solo voy a dejar activado, de hecho Tomcat tampoco lo necesito. Dejo activado solo Apache, MySQL, por default está PHP, y dejo activado PHP MyAdmin. ¿Sale? Eso es lo que voy a dejar activado. Entonces, le voy a dar siguiente. Me va a dar la ruta por default. Le voy a dejar esa. Le voy a dar siguiente. Yo ya lo había instalado. Ok, a ver, déjenme quitarlo. C. Esto la voy a borrar. Voy a borrarlo. Ahora sí. Vamos. Ok. Es que ya me había creado la carpeta porque ya había intentado hace un momento instalarlo. Entonces la voy a quitar. Ok. Dejo entonces la ruta. Tengo Dutch y English. Lo voy a dejar como en inglés. Le voy a dar siguiente. Y le voy a quitar esta palomita porque no quiero que se meta a la página.
Le voy a dar siguiente. Y le voy a dar siguiente para que haga la instalación. Y entonces va desempacando y va instalando todo lo que se necesita del programita que nosotros especificamos, como era Apache, MySQL, PHP y PHP MyAdmin. Entonces se va a tardar un poquito. Bueno, está tardando bastante. Una pregunta. Me pone una leyenda que dice que está activado UAC en su sistema y algunas funciones están restringidas. Evite. Sí, le vas a dar OK. Ah, ok. Si le das OK, ya casi te va a aparecer el ya asistente. ¿Cuál le dejo? ¿Cuáles le quito? Vas a dejar, creo que decía Apache. Apache, ¿se lo quito o lo dejo? No, lo vas a dejar. Los únicos que vas a dejar va a ser Apache, MySQL, MySQL. SQL, ajá. Vas a dejar PHP. PHP, ese ni siquiera se puede quitar. Ok, vas a dejar PHP MyAdmin. PHP, ese no me aparece, PHP, está aquí abajo, ya lo encontré. Hasta abajo, y esos nada más, ¿verdad? Sí, nada más dejas esos. Siguiente y ya. ¿Y lo instaló en inglés o en español? En inglés. ¿Puede repetir, por favor, cuáles se dejan, por favor? Sí, claro, se van a dejar solamente activos Apache, se deja activo MySQL o MySQL, se deja activo PHP y se deja activo PHP MyAdmin o MyAdmin. PHP y PHP MyAdmin y los demás ya se quitan. Sí, entonces creo que son 4 nada más los que se dejan activos. Ok, gracias. Disculpe, ¿qué pasa si instalé ya con todos activos? No pasa nada, o sea, nada más lo que va a suceder es que se te instalan todas esas aplicaciones que en realidad pues no vamos a utilizar. Ok, gracias. Sí, después puedes volver no sé si ahí en Windows te da la opción para modificar y ya después si tú lo quieres lo puedes desinstalar o inclusive ya cuando terminemos pues lo puedes desinstalar. Gracias. Ok, en mi caso sí está tardando un poquito de máquina virtual. Pero bueno, ahí va a seguir corriendo toda la instalación. Y una vez que termina la instalación, les va a preguntar que si quieren comenzar el panel de control y lo van a dejar palomeado, porque sí queremos que inicie el panel de control. ¿Vale? Entonces le voy a finalizar con la palomita ahí activa y en lo que hizo fue activar este panel de control, ¿sale? Que es lo que se va a revisar aquí. Bien, una vez que se deja que se activa el panel de control, voy a darle al botón de Start de Apache, le doy un clic y ahí voy a ver que ya se inicializó. Voy a ver el puerto
Apache necesita el puerto 80 y el puerto 443. Y también voy a comenzar o inicializar en mi servidor de base de datos. También le voy a dar Start. ¿Sale? Son los dos únicos que voy a inicializar. Y la base de datos utiliza el puerto 3306. Es el puerto que utiliza por default MySQL. Y una vez que ya están inicializados, entonces ya voy a poder ver tengo que ver una opción, no sé si esto es porque está muy pequeño esto. Le voy a dar aquí en admin, le doy clic ahí en admin y va a abrir el navegador de internet. Bueno, el mío todavía no acaba de instalarse. Ok, sí, está bien. Entonces, este navegador de internet en realidad es lo que indicamos ahí que era el PHP MyAdmin. ¿Vale? Eso es lo que abre. Y esto es lo que se visualizaría. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Aquí le vamos a dejar, pero me voy a quedar un momentito para que terminen su instalación, para ver que no les dé ningún problema y lo revisamos, ¿vale?